Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que producimos conjuntamente entre Radio Universidad de Chile en el 102.5 del dial, Uchile TV, nuestra señal televisiva universitaria en el 11.2 del dial de la televisión, y también en todo el país en otros canales que pueden revisar. Y también, bueno, este es un programa producido por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, quien lleva esta revista Palabra Pública, que también pueden visitar, por supuesto, en palabrapublica.uchile.cl. Hoy día vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de investigación y vamos a hablar con una persona que ha estado en los medios en el último tiempo, en las últimas semanas, luego de darse a conocer un importante hallazgo científico, en el que ella participa junto a otro equipo de investigadores e investigadoras de la Universidad de Chile. Les voy a contar un poco más de qué se trata. Hablo de la doctora Verónica Palma, quien es doctora en ciencias por la Universidad de Chile y licenciada en biología. Es directora del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias, así como del Laboratorio de Células Troncales y Biología del Desarrollo también de nuestra casa de estudios. Es junto a otros autores y autoras, entre las que se encuentra la científica también Bárbara Casas, premio L'Oréal de Ciencia. Es autora de un artículo publicado recientemente en la revista Molecular Psychiatry, que afirma que la esquizofrenia, una enfermedad que afecta al 0,3% de la población mundial, se originaría durante la gestación. Un estudio que ha dado harto que hablar en prensa, también entre los científicos, y sobre eso vamos a hablar con Verónica Palma. Bienvenida, profesora, a Palabra Pública, Letras para el Debate. Hola, muy buenos días a ti, Fran, y a todos los que nos escuchan por este medio. Gracias por la invitación. Profesora, hablemos de este estudio pionero, este estudio que nos trae buenas noticias, quizá ahí quiero que usted nos cuente desde qué mirada le podemos dar. Para quienes nos escuchan y no están interiorizados con el tema, ¿cómo podríamos definir la esquizofrenia? ¿Cuáles son, a modo general, sus síntomas y consecuencias? Y, por sobre todo, ¿cómo llegaron ustedes con su equipo desde la Facultad de Ciencias, de este estudio desde las ciencias biológicas, a involucrarse con este estudio de la esquizofrenia? Bueno, muchas gracias primero que nada por darme esta oportunidad de poder contarles lo que hemos estado trabajando en el marco de nuestros proyectos de investigación, en particular un proyecto FONDECIT que nos adjudicamos hace algunos años, en el laboratorio, en este estudio que yo dirigí, pero que es en realidad, como tú ya también lo has dicho, un trabajo en equipo en el cual estuvieron involucrados tanto colaboradores nacionales como colaboradores internacionales, y que fue en gran medida también el trabajo realizado por, en ese entonces, la tesista de doctorado, la hoy en día doctora Bárbara Casas. Comenzando por un poco definir o englobar en el contexto de nuestros hallazgos, la patología en particular que nosotros estudiamos, la esquizofrenia. La esquizofrenia es conocida generalmente, ¿no? Comúnmente como un trastorno mental crónico que se caracteriza por graves alteraciones del pensamiento, de la percepción de la realidad y también del comportamiento. No muchos saben, pero también la esquizofrenia se caracteriza por un deterioro cognitivo importante. Es una enfermedad que no tiene cura al día de hoy, que como tú decías afecta alrededor del 1% de la población mundial, también a nivel de Chile, y es una enfermedad altamente invalidante, como he comentado en otras oportunidades, porque no solamente afecta, por supuesto, en primer lugar al paciente, sino que también a todo el entorno familiar. Es una enfermedad que se gatilla por lo general durante la adolescencia, y para la cual existen tratamientos al día de hoy, ¿cierto? Generalmente antipsicóticos de primera línea y algunos otros, pero no existe un tratamiento, una terapia efectiva que cure la esquizofrenia al día de hoy. Y profesora, ¿cómo ustedes llegan desde el área de las ciencias, de la biología, desde la Facultad de Ciencias, desde el Campus Gómez Millas, a observar y a adentrarse desde esa dimensión, desde esa disciplina, a abordar la esquizofrenia? Bueno, como te comentaba, la esquizofrenia no tiene cura y el origen de la esquizofrenia no se conoce con certeza. Se sabe, sin embargo, que se trata de una enfermedad multifactorial en la cual se conjugan tanto factores genéticos como factores ambientales. Es decir, se han descrito muchas mutaciones, más de 100 mutaciones, que de alguna manera predisponen a
al potencial paciente, ¿cierto?, para que pueda desarrollar durante, como te digo, la adolescencia una potencial esquizofrenia. Sin embargo, también existen cada vez más evidencias de que este trastorno que se gatilla durante la adolescencia sería originado durante el desarrollo embrionario, durante la gestación. Esto que estoy comentando no es un hallazgo propio de nuestra investigación, y quiero ser clara en eso porque ha salido en algunos medios así. No es que nosotros hayamos descubierto de que la esquizofrenia se origina durante la gestación. Nosotros nos adscribimos a esa línea de pensamiento y es algo que está aceptado como la hipótesis de la esquizofrenia como una enfermedad del neurodesarrollo ya hace bastantes años. ¿Cuál es nuestro hallazgo? Como decía, generalmente se habla de que la esquizofrenia es una enfermedad que afecta al sistema nervioso. Para que funcione nuestro cerebro, efectivamente la actividad neuronal es fundamental, pero muchas veces uno se olvida de que más allá de las neuronas hay otras células en nuestro cerebro. Y esas otras células ayudan a que esta red interconectada de neuronas pueda realizar su importante labor. De hecho, el cerebro, para poder funcionar, requiere una gran cantidad de glucosa y de oxígeno. ¿Y cómo llega esa glucosa? ¿Cómo llega ese oxígeno? A nivel de la vasculatura cerebral. Por tanto, hay otra red, no menos importante, que es la red vascular, la microvasculatura cerebral. Y lo interesante es que estos dos componentes, el componente neuronal y el componente endotelial, conversan durante todo el tiempo para mantener la homeostasis, o lo que llamamos entonces el funcionamiento normal del cerebro. ¿Y dónde es que se manifiesta o se materializa esta unión, esta comunión, esta conversación? A nivel de una estructura que se forma muy tempranamente durante el desarrollo, que es la barrera hematoencefálica. Entonces, lo que nosotros en nuestro hallazgo recientemente publicado demostramos es que el componente endotelial, es decir, el componente que aporta los nutrientes, que remueve los desechos, que ayuda a generar este filtro protector, que es como podríamos considerar la barrera, también se encuentra afectado en los pacientes, y que esto podría ser detectado precozmente, ya que indica en cierta forma una predisposición, una vulnerabilidad en el funcionamiento de este sistema del cerebro. Y preliminarmente, en base a descubrir esta relación, esta afectación a esta barrera que usted indicaba, ¿cuáles serían las posibilidades que abre este descubrimiento para abordar justamente esta dimensión, esta forma de protección que tenemos? A ver, lo que nosotros hicimos fue un estudio de ciencia básica, y eso también lo quiero aclarar. Nosotros modelamos la enfermedad en el laboratorio utilizando técnicas de biología molecular que nos permitieron reprogramar células obtenidas de biopsias de pacientes con esquizofrenia, biopsias de piel, versus biopsias de piel de individuos sanos, y luego de reprogramar estas células a células troncales pluripotentes, dirigir la diferenciación ahora de manera guiada, ¿cierto?, hacia ya sea el componente neuronal o, en este caso, el componente endotelial. Esto nos permitió entonces determinar en el laboratorio que las células endoteliales provenientes de muestras de pacientes tienen deficiencias intrínsecas en su funcionamiento, tanto en la capacidad de formar vasos como en la capacidad de formar la barrera. En consecuencia, esta alteración se manifiesta de manera desregulada en que se secretan, por ejemplo, proteínas. Las proteínas es la manera de cómo, en la moneda de cambio, en la comunicación entre estas distintas células. Si hay una desregulación en la producción de estas proteínas, ya sea que algunas proteínas están aumentadas, otras están disminuidas, eso sin duda va a afectar la buena comunicación en este microambiente, llamémoslo neurovascular. Y si esta barrera protectora, este filtro, no funciona adecuadamente, bueno, va a filtrar, y eso potencialmente se va a traducir en que estas proteínas que están en concentraciones desreguladas también se van a poder manifestar de manera desregulada en el plasma, en la sangre de los potenciales pacientes. Y eso es algo que estamos actualmente estudiando justamente en el Fondesit que nos adjudicamos en este año. Si es que somos capaces de detectar estas proteínas desreguladas, que vamos a llamar ahora biomarcadores, ¿cierto? Potenciales biomarcadores, y sus desbalances comparando muestras de sangre de individuos sanos
versus individuos que están cursando recientemente la enfermedad o inclusive pacientes que ya llevan un buen tiempo con tratamiento. Contar con estos potenciales biomarcadores nos va a permitir, o nos podría permitir sugerir un método de detección más precoz de esta enfermedad. Es decir, antes que se produzca el primer ataque psicótico. Lo que nosotros queremos evitar es que se produzcan estas primeras manifestaciones de la enfermedad, porque una vez que se produce la enfermedad, una vez que se gatilla, lamentablemente, como te comentaba, no hay cura. Entonces, nuestra primera aproximación a esto es poder aportar a la generación de nuevo conocimiento e idealmente revelando estas alteraciones en las proteínas que podrían estar actuando, como te decía, de manera sinérgica en este contexto neurovascular, buscar una posible estrategia terapéutica y una posible detección temprana. Profesora, y si lo pensamos en un futuro, ustedes avanzan, esperemos que con los recursos necesarios para continuar investigando, también vamos a hablar de esa dimensión, ¿cómo se podría detectar estos biomarcadores? He escuchado en otras investigaciones que se hace exámenes de orina, exámenes de sangre. Si lo proyectamos a un futuro, cuando ustedes ya puedan detectar cuáles son, ¿cómo se podría ejecutar y cómo se podría imbricar al sistema de salud desde la mirada preventiva? Bueno, volviendo al tema, y de hecho lo conversamos en una reunión, entrevista que tuve el otro día, en la que tuve la suerte de participar con la exministra, la doctora Soledad Barría, exministra de Salud. Prevenir es mejor que curar. Debiésemos avanzar, ¿cierto?, a una mirada en la cual seamos capaces de detectar y de prevenir en un contexto entendiendo también la salud como una salud comunitaria, en la cual no solamente se habla del paciente, sino de toda la comunidad que se ve afectada. Entonces, poder contar potencialmente con un biomarcador que pueda ser detectado en una muestra de sangre de una persona, podría, como te decía anteriormente, ayudar a prevenir que se produzca o que se gatille la enfermedad. Eso por ahora todavía está por verse, lo tenemos que comprobar, y eso es lo que vamos a hacer en el proyecto que vamos a desarrollar en estos próximos 3-4 años. Pero tenemos mucha esperanza de que esto funcione en el sentido de que tengamos un panel de biomarcadores que podamos detectar en las muestras de sangre y que se pueda por eso predecir de alguna manera si existe una potencial vulnerabilidad o predisposición mayor en ese grupo de potenciales pacientes. Te vuelvo a decir, la enfermedad es una enfermedad que se produciría o se gestaría tempranamente durante la formación del sistema nervioso, pero que no se manifestaría sino hasta la adolescencia. Y es muy importante esto, porque como te decía, se conjugan factores genéticos con factores ambientales. De hecho, se sabe, por ejemplo, gemelos, se han hecho estudios de gemelos que comparten entonces el mismo genoma. Sin embargo, uno desarrolla esquizofrenia y el otro no. ¿De qué depende eso? Ciertamente del ambiente también, ¿cierto? Si esa persona se expuso a droga, si tuvo un trauma, en fin, una serie de factores que conjugaron para que ese cerebro, esa persona que potencialmente tenía una desventaja, estaba más vulnerable, más lábil, producto de esta hipofuncionalidad, llamémosle, de la barrera, desarrolla esquizofrenia. Entonces, por supuesto, si no tiene ese trauma, si no tiene ese evento de estrés, ese cerebro puede funcionar, tiene como quien dice, una pequeña desventaja, pero puede funcionar, te fijas, se desenvuelve. Pero si viene un estrés muy fuerte, un trauma muy fuerte, bueno, ese potencial paciente va a tener una desventaja frente al individuo sano y potencialmente podría desarrollar esta enfermedad. Profesora, y usted decía que ustedes no habían sido quienes descubrieron exactamente la línea de esta mirada del desarrollo en la etapa embrionaria, pero quisiera que nos pudiera explicar cómo se inscribe este descubrimiento que ustedes hicieron puntualmente, este mecanismo de nivel más de las células, en este campo y en este paradigma también de cómo ver la enfermedad, y si nos pudiese contar qué otros paradigmas hay para ver el tema de la esquizofrenia desde el punto de vista de las ciencias biológicas. Muy bien. Efectivamente, como te decía, yo soy bióloga del desarrollo, entonces para mí hace total sentido de que esta enfermedad sea considerada una enfermedad del neurodesarrollo, así como también hoy día se puede considerar una enfermedad del neurodesarrollo el espectro autista.
¿ya? Estamos encontrándonos con que efectivamente muchas alteraciones, muchos trastornos mentales tienen un origen tempranamente, es decir, lo que ocurre durante la gestación tiene consecuencias. El sistema nervioso es uno de los primeros sistemas en formarse, junto con el sistema vascular. De hecho, antes de los 2 meses ya prácticamente nuestro sistema nervioso central está formado. Las neuronas, ¿cierto?, ya están comunicándose estrechamente. Entonces, es muy importante tener presente de que todo lo que le pase a la madre gestando tempranamente va a tener o puede tener potencialmente consecuencias en el devenir, ¿ya? Así como también, por supuesto, lo tiene el ambiente. Entonces, la exposición, por tanto, a determinados, podríamos llamar, estresores puede tener consecuencias. Por otra parte, también es importante manifestarles que hay otra línea de pensamiento que se conjuga de alguna manera con esta hipótesis del neurodesarrollo, que es la hipótesis de la neuroinflamación. Es decir, en el caso de la esquizofrenia se ha descrito de que hay indicadores que este cerebro se encuentra de alguna manera inflamado. Y esto también se combina muy bien con nuestros hallazgos, porque en la medida en que se encuentra mal funcionando este endotelio que forma el sostén estructural de la barrera hematoencefálica, ya no va a regular de buena manera lo que pasa, lo que entra y lo que sale al cerebro, ¿te fijas? Y potencialmente entonces las toxinas, los patógenos, podrían ingresar al cerebro. Y nuevamente traducirse en una mayor vulnerabilidad de esos cerebros de los pacientes. Entonces la hipótesis de la neuroinflamación también es una hipótesis que se está estudiando en muchos laboratorios y que se combina de alguna manera también con los hallazgos que hemos encontrado. Estamos en Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos con la doctora Verónica Palma, académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, hablando de sus hallazgos con el equipo del laboratorio que ella encabeza, incluyendo por supuesto a Bárbara Casas, una científica destacada de la Universidad de Chile. Vamos a dejar hasta aquí este primer bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate, y ya regresamos con más de ciencia e investigación con Verónica Palma. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV. Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos hablando de ciencia, de investigación, de hallazgos que pueden impactar en la ciencia y la salud de Chile y el mundo, por qué no decirlo, en el futuro, también en el presente, con buenas noticias que nos trae Verónica Palma, académica de la Facultad de Ciencias, investigadora, mujer. Vamos a hablar de mujeres en ciencia, pero antes, profesora, si nos pudiera explicar cómo es que este tipo de investigaciones se financian hoy día y cómo debiese ser, cuál cree usted que debiesen ser los parámetros en los cuales se debiese mover el trabajo científico como el que ustedes están desarrollando. Muchas gracias por tu pregunta, yo creo que es sumamente relevante y abre un tema que ciertamente ha estado en el tapete recientemente. Solamente Flavio Salazar, nuestro ministro de Ciencia, la semana pasada se refería al financiamiento en ciencia. Partir quizás por señalar que en Chile hay una comunidad científica muy, yo diría, talentosa. Existe una buena formación a nivel de las universidades y nuestros científicos nuestros jóvenes científicos inclusive, son tremendamente valorados también en el extranjero en cuanto a sus capacidades de trabajo y la manera de cómo trabajamos haciendo ciencia. Lamentablemente eso no se traduce necesariamente en que contemos con los financiamientos adecuados para poder desarrollar nuestra labor. Sigue siendo tremendamente difícil, sobre todo para los jóvenes científicos, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, optar una plaza en una universidad, poder establecerse con un laboratorio y seguir la carrera académica. Hemos avanzado, pero sin lugar a dudas estamos muy en desventaja en comparación con otros países de la OCDE, si uno se fija en el aporte, ¿cierto?, a nivel del PIB, a nivel nacional, y bueno, es promesa del presidente actual, Boric, y también está en la nueva constitución, ¿cierto?, que esperamos que se apruebe, que se le van a destinar mayores recursos a la investigación, y no solamente a la investigación, no solamente a la ciencia, sino que también a la cultura. Los dos pilares fundamentales que definen finalmente, ¿cierto?, el bienestar de una sociedad. Yo al menos pienso que el verdadero desarrollo de una sociedad se mide por la cultura, por la ciencia, por la buena educación también.
Entonces, entendiendo eso de que hay buenos científicos, falta financiamiento, muchas veces buenos proyectos se quedan sin financiamiento. Nosotros afortunadamente hemos contado con financiamiento continuo en el laboratorio y en esto, por supuesto, tenemos que agradecer una institución que es ANIT hoy en día, ¿cierto? Antiguamente CONICYT, y particularmente el financiamiento de proyectos regulares, FONDESIT, y también proyectos de doctorado, becarios, ¿cierto? Como Bárbara, que tuvieron financiamiento para desarrollar su tesis de doctorado. Y eso sin duda es una línea de financiamiento exitosa que se ha logrado mantener en el tiempo y que esperemos aumente el financiamiento, los recursos destinados para financiar este tipo de proyectos. También quiero destacar, porque es importante que en general no se habla mucho, pero se ha avanzado mucho también en el financiamiento de proyectos de biología o de investigación aplicada, que le llamamos, ¿no? Los proyectos I+D. Entonces, no solamente tenemos proyectos de investigación básica, como por ejemplo toda esta línea de proyectos ANIT FONDESIT, sino que hay proyectos también de investigación aplicada, como los proyectos FONDEF. Y eso es importante porque nos permite llevar nuestra investigación, como dicen en inglés, siento, from bed to benchside, o sea, del mesón a la camilla del paciente. Poder trasladar nuestra investigación muchas veces básica de laboratorio a la comunidad, al paciente. Y ese salto es un salto que no muchas veces se puede dar, porque cómo comunicamos la ciencia también tiene mucho que ver con eso. En el laboratorio también hemos sido afortunados y efectivamente también desarrollo fuertemente la biomedicina y proyectos de ese tipo en el laboratorio, y actualmente tenemos un proyecto FONDEF andando en otra línea de investigación que podemos hablar en otro momento, en medicina regenerativa. Y también, por último, quiero mencionar entonces que además de estos proyectos que son del tipo ANIT, hay una importante colaboración y aporte también de proyectos, por ejemplo, de parte de Corfo, para apoyar la investigación en el área biomédica. Y la innovación, el emprendimiento, todo lo que es la línea I+D. Entonces, yo creo que hay buenas herramientas, hay agencias que están financiando, lo que falta es mayor aporte en cuanto a financiamiento, para que estos proyectos puedan llegar a un mayor número de investigadores. Me gustaría imaginar este financiamiento. Nosotros difundimos cotidianamente una serie de investigaciones y sus resultados de toda la universidad en la página de la universidad en uchile.cl, y nos encontramos con proyectos que de solo pensar cómo podrían escalar, nos proponen un escenario muy alentador. Y sobre eso, bueno, ministro Flavio Salazar, bien conocido de la casa, también fue nuestro vicerrector de investigación. El ministerio en puntual en las últimas semanas ha publicado sus 4 objetivos estratégicos, me imagino que son en este primer momento, este primer año de instalación del gobierno, que aluden a entre algunos puntos a fortalecer el sistema de ciencia, fomentar la descentralización, avanzar hacia la soberanía nacional en áreas específicas, científicas, tecnológicas, estratégicas, y descentralizar el conocimiento. ¿Cómo evalúa estos principios y cuáles son las claves para leerlos hoy día en Chile? Es sumamente relevante lo que ha planteado nuestro ministro en Ciencias, el doctor Flavio Salazar, a quien le mando un saludo y le deseo el mayor de los éxitos, confiada también de que con todo el conocimiento, el saber que adquirió también justamente, no solamente como un gran científico, sino también en su papel en la Vicerrectoría de Investigación, ¿cierto?, en la universidad, pueda cumplir con estas metas. Son desafíos complejos. Sabemos que en Chile hay muchas necesidades a todo nivel y por tanto, claro, la ciencia al ciudadano de a pie no necesariamente le parece como una de las primeras necesidades. Pero sin ciencia no hay desarrollo, y yo creo que eso queda muy plasmado en las 4 metas que se proponen ahí. Hay que enfocarse en los problemas a nivel nacional, hay que atender las particularidades que tiene Chile y las potenciales líneas de desarrollo en el campo, por ejemplo, de la minería, el litio, ahora toda esta investigación y también implementación de fabricación de vacunas, por ejemplo, una estupenda noticia. Y un punto también que tiene que ver con la descentralización, o sea, eso también me parece vital, el poder generar redes de colaboración entre las unidades, distintas unidades, universidades, institutos a nivel regional, es fundamental. Sacar el foco meramente de Santiago, sino que también
fijarse en regiones donde se está haciendo también ciencia de primer nivel, que muchas veces no tiene la misma visibilidad. Profesora, usted en esta última semana, lo decíamos al principio, ha estado muy contactada, hemos tenido que mediar con agencias internacionales, con medios locales, ha sido bien solicitada junto a Bárbara, y eso nos lleva un poco al tema de la divulgación, de la comunicación en ciencias. Ustedes han tenido esa voluntad, sabemos que hay profesores que quizás les cuesta un poco más, pero en términos de posicionamiento, de la importancia que tiene comunicar, por un lado, estas investigaciones y el quehacer universitario tienen una fuente de financiamiento público, eso también le da ese carácter de darlo a conocer a la sociedad, pero para usted, ¿cuál es la importancia y qué lugar le cabe a la comunicación científica? De alguna forma quizás rendirle cuenta a la sociedad que financia estas investigaciones. Gracias por la pregunta, porque efectivamente yo siempre le digo a mis estudiantes, y lo he dicho yo creo también en algunas de las entrevistas, nosotros como científicos tenemos una gran responsabilidad social. De alguna manera le tenemos que pagar de vuelta a la sociedad que confía en nosotros, ¿no? Nosotros trabajamos gracias al aporte estatal muchas veces, a proyectos que no ven la luz necesariamente en 1 o 2 años. Este proyecto, por ejemplo, que culmina en esta publicación, es el trabajo de años, y es el trabajo, vuelvo a decir, de un equipo de personas. Yo soy la cara visible, pero hay un equipo de personas aquí que han contribuido para que estos resultados finalmente se vean materializados en una publicación. Y ha sido bien interesante y también, ¿por qué no decirlo, emocionante? Recibí correos de personas, tanto de pacientes, por ejemplo, aquejados de esta enfermedad, como de familiares de pacientes, felicitándonos, ¿cierto? Consultando, pidiendo mayor información. Yo siempre tengo que aclarar, yo no soy médico, yo no estoy proponiendo la cura para la esquizofrenia, para nada. Estoy contribuyendo con un granito de arena en esta investigación, ¿cierto? Que se está realizando en muchas partes. Y de alguna manera pienso que este tipo de experiencia, el ahora haber estado expuesto a los medios, ¿cierto? Que ciertamente también es algo nuevo para mí, permite visibilizar lo que hacemos nosotros los científicos. No estamos encerrados en una cúpula de cristal, formamos parte de esta sociedad, ¿cierto? Y si no somos capaces de comunicar lo que estamos haciendo, de poder conversarlo, como también siempre le digo a mis estudiantes, si tú no eres capaz de contarle en la mesa del domingo, en la 11, a tu familia qué es lo que estás haciendo, entonces no lo estás haciendo bien. Tenemos que saber aterrizar, saber explicar la ciencia de manera que le pueda llegar a todos. Y le puede llegar a todos. Y ciertamente la mejor retribución es que te escriban, te pregunten, bueno, ¿dónde puedo averiguar más? No soy científica, pero esto me llamó tremendamente la atención. Ese es como el mejor pago al final. Eso es algo que nos pasa muchas veces con nuestros académicos y académicas en la Universidad de Chile. Y profesora, otra pregunta que habíamos esbozado al principio tiene que ver con la mirada de género. Ustedes son mujeres científicas, bueno, Bárbara, otra de las voceras de esta investigación, junto a usted, ya tienen cierta cantidad de años en el desarrollo científico, sabemos que hay brechas, hay estudios que lo demuestran. ¿Cuál es su diagnóstico respecto a esta dimensión del género en el área de las ciencias y cuáles son los desafíos que se podrían enfrentar y qué quizás estrategias podríamos considerar para que tengamos un mejor desempeño de mujeres en ciencia? Bueno, ciertamente hemos avanzado en esto de la brecha del género, pero es algo que persiste a todo nivel y persiste también en nuestra universidad. Yo creo que se han hecho grandes esfuerzos en las últimas administraciones, ¿cierto? Y confío también que bajo la rectoría de nuestra doctora Rosa Debes podamos seguir avanzando. Hay una brecha importante que también yo creo que en el camino de la ciencia, sobre todo, ocurre una situación que es compleja de manejar, pero que se puede manejar. ¿Qué ocurre? El mayor desarrollo en términos creativos, profesional, generalmente se produce durante la tesis doctoral o durante los primeros años de estudios postdoctorales. Y ese periodo, esa edad, coincide en gran parte con la maternidad, o con el sueño de la maternidad. Y el trabajo en ciencia es sacrificado, el trabajo en ciencia requiere muchas veces una dedicación, no voy a decir exclusiva, pero bastante dedicada, valga la redundancia. Entonces hay un importante nivel
jóvenes, científicas, brillantes, muy capaces, que desertan en esta etapa. Desertan porque en comparación con los colegas hombres, ¿cierto? Hay una desventaja. Se ha tratado de nivelar esto, por supuesto, hay herramientas a nivel de ANID, ¿cierto? Se concede hoy día foro maternal, por ejemplo, se mantiene la beca, en esas cosas hemos avanzado, eso en mis tiempos no existía, ¿ya? Y yo pienso que hay que seguir desarrollando mecanismos que le permitan a la mujer, a la joven científica, desarrollarse profesionalmente. Ya decíamos que esto se suma a que hay poco campo laboral en general para los jóvenes. Entonces, más aún para una mujer joven, científica, es más difícil aún, yo diría. Una de las cosas que me alegra a mí y que a lo largo de todos estos años en el laboratorio yo creo que he podido plasmar es que yo soy madre y una de mis mayores realizaciones fue poder convertir mi ser mamá, ese de hecho para mí el mayor logro, y se puede combinar ambas cosas. Entonces yo siempre estimulo a mis estudiantes a que lo hagan. Bárbara es madre también, y de hecho fue mamá haciendo el doctorado, y he tenido ya varios estudiantes de doctorado que fueron mamás durante su formación académica. Y estoy convencida de que se puede, que somos tremendamente capaces como mujeres de organizarnos, de dividir y de ser eficientes en nuestros tiempos. Tenemos una manera de enfrentarnos a los desafíos que, bueno, también por género quizás es distinta a la que tienen nuestros colegas hombres, y que nos permite, sin lugar a dudas, poder llegar a ocupar los mismos puestos que son ocupados en muchas partes solamente aún por hombres. Así que espero que esta investigación en particular, en la cual hemos dado también el debido protagonismo a Bárbara como estudiante, ¿cierto? Y a todo el equipo, ponga en manifiesto eso, que las mujeres científicas somos tremendamente capaces y las jóvenes tienen toda la capacidad y hay que apoyarlas. Hay que apoyarlas en los momentos en que también están compatibilizando con la maternidad. Así es. También, bueno, otra variable a ponerla ahí es la corresponsabilidad. En la universidad puntualmente tenemos una política de corresponsabilidad, hay varios actores más involucrados en el tema de los cuidados, no solo este peso o esta tarea, lo hablábamos también en el capítulo anterior de Palabra Pública, en unos capítulos de entrada, el tema de los cuidados, cómo la sociedad se hace parte de esa dimensión. Profesora, nos quedan pocos minutos, pero antes de cerrar esta conversación como Palabra Pública, Letras para el Debate, quería que nos contara un poco más sobre algunos otros temas que estén abordando desde el Laboratorio de Células Troncales y Biología del Desarrollo de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias. ¿Alguna otra cosa que nos pueda adelantar brevemente para cerrar el programa? Bueno, como te comentaba, en particular en relación a esta temática, la temática de la esquizofrenia, este hallazgo, esta publicación se enmarca dentro de una línea de investigación en el laboratorio. Hemos estado estudiando los posibles orígenes celulares, moleculares de la esquizofrenia durante el desarrollo. Y bueno, en esta publicación, ¿cierto? Nos hemos referido prioritariamente al componente endotelial, a las células que son el sostén estructural de la barrera hematoencefálica, pero también hemos estado estudiando a las otras células que conforman nuestro cerebro. Bueno, por supuesto a las neuronas y también los astrocitos, estas células gliales, ¿cierto? También llamadas las células nodrizas, que ayudan a que las neuronas puedan hacer su trabajo adecuadamente. Y todas estas células se comunican entre sí. Y nosotros en el laboratorio, también de nuevo mediado por colaboraciones, hemos podido también estudiar entonces el componente neural, a las neuronas, a los astrocitos, y cuáles son las posibles alteraciones que tienen estas células cuando recapitulamos de alguna manera el desarrollo embrionario temprano de estas células en el laboratorio. Tengo la alegría de que justamente hoy día nos aceptaron una publicación también en la cual analizamos con mucho detalle, particularmente ahora el otro componente, no el endotelial, sino que el componente neuronal, y cómo podemos entonces en el laboratorio emular la formación, no solamente el proceso de diferenciación de las neuronas, sino también emular cómo estas distintas neuronas se conectan entre sí, forman sinapsis y estas primeras redes neuronales en una placa Petri, en una estructura 3D que se genera espontáneamente cuando uno crece estas neuronas por más de 3 meses. Este ha sido un trabajo que hemos desarrollado en colaboración con mi colega y amiga, la doctora Magdalena Sangüesa,
una destacada electrofisióloga, y otros estudiantes muy destacados, por ejemplo, la estudiante de doctorado Sofía Pubogel, que prontamente espero obtenga su título de doctora, y también el doctor Chris Blanchard. Todos miembros también de nuestra comunidad, y en los cuales también en esta investigación hemos involucrado inclusive estudiantes de pregrado, seminaristas de ingeniería en biotecnología molecular. Así que, nuevamente, un trabajo en equipo revela de que se producen alteraciones a nivel del funcionamiento del establecimiento y el funcionamiento temprano de estas redes neuronales, y que hay diferencia entre la manera de cómo conversan estas neuronas entre sí, entre muestras obtenidas de pacientes con esquizofrenia versus muestras obtenidas de individuos sanos. Ese sin duda también va a ser, espero, un trabajo que va a dar que hablar. Así es, aquí vamos a estar desde las comunicaciones de la universidad muy disponible para contarle a la sociedad, justamente por este deber de dar cuenta a quienes financian estas investigaciones y también a quienes van a impactar. Esperemos no tan en el futuro tan lejano, sino que prontamente. Profesora Verónica Palma, agradecemos mucho esta conversación sobre ciencia, sobre financiamiento, sobre género, sobre experiencia, sobre colaboración, que creo que se repitió bastante en esta conversación, que es algo que quisiera destacar. Así nos gusta trabajar, como también nosotros en Palabra Pública hacemos colaborativamente este programa. Saludar al equipo de Palabra Pública, a Evelyn Ehrlich, a Sofía Brink y a Montserrat Lorca, y también, por supuesto, al equipo del canal, a nuestros compañeros que están en los controles y en el montaje, y también, por supuesto, a los de Radio Universidad de Chile en el 102.5 del dial FM. Este es un nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate. Pronto nos encontramos con un nueva invitada en otra nueva sesión de Palabra Pública, Letras para el Debate. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, y también quiero aprovechar de agradecer públicamente la cobertura, la excelente colaboración que han brindado durante esta semana, el equipo, ¿cierto?, de comunicaciones personificado en un gran abrazo para ti, Fran. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, profesora. Hasta pronto. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV.